Mientras nosotros nos concentramos en la palabra del Señor, Juan capítulo 12, versículo 24, le damos lectura en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y la iglesia dice, amén. De cierto os digo, en verdad les digo, dice el Señor, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Palabra del Señor, por favor tomen su asiento, ya hemos orado, ¿cierto? Se ha orado por nuestras vidas, así que vamos a entrar de lleno, ¿cierto? A lo que el Señor nos quiere hablar en este tiempo, en este día, ¿cierto? ¿Cuántos estamos acá para recibir bendición del Señor? Amén, ¿sí? Entonces nos dice el Señor que, en verdad les digo, de cierto, cuando el Señor decía de cierto te digo, Él estaba, ¿cierto? Reafirmando, estaba afirmando con más certeza algo que iba a señalar. En esta oportunidad dice que si el grano de trigo, ¿ya? Este grano de trigo no cae en la tierra y muere, ese grano, ¿cierto? Queda solo. No sirve para nada, ¿sí? Pero si muere ese grano de trigo, dice que lleva mucho fruto. Ayer, ¿cierto? En los adolescentes se nos entregaba como un simbolismo, ¿cierto? Un poroto, que a todo esto, mi poroto está allá afuera, por favor no me lo boten, lo dejé ahí al ladito de una enredadera. Y ese poroto, ¿cierto? Es una semilla similar, ¿cierto? A la semilla o al grano de trigo. Y fíjese que cada semilla, cada grano, ¿cierto? Cada uno, ¿cierto? De estos elementos, para poder germinar las plantas, estas semillas tienen que morir, ¿ya? A algunos adolescentes se les murió tanto que ni siquiera salió, ¿cierto? Le echaron mucha agua a algunos, ¿ya? Entonces tiene que morir para que la semilla germine. Y al momento que este poroto, ¿cierto? Este grano de trigo muere, inmediatamente crece la planta y ahí puede, como dice la Escritura, llevar mucho fruto. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué les digo esto? Porque la Escritura nos remarca a nosotros, como hijos del Señor, ¿cuántos son hijos del Señor acá? La importancia que tenemos que pasar o de transformarnos, lo esencial, de pasar de ser creyentes pasivos a ser discípulos amantes del Señor Jesucristo. Yo lo que vi ayer en los adolescentes era discípulos que querían, ¿cierto?, seguir creciendo y seguir avanzando. ¿Por qué? Porque el Señor a nosotros nos ve, ¿cierto?, como, o nos proyecta como literalmente como unos sacerdotes, ¿cierto?, en los cuales el Señor pretende formar en nosotros el reino de los cielos. Alabado sea el nombre del Señor. Él nos proyecta a nosotros y nos ve en nosotros sacerdotes, lo cantábamos cuando lo veíamos en la Semana Santa, de tal forma que Él pueda reinar en nuestras vidas, alabado sea el nombre del Señor, y lo que implica que es aquí, en la tierra, alabado sea el nombre del Señor, como lo vimos también a algunas predicaciones atrás, de estar llenos del Espíritu Santo, nos envía el Señor, ¿cierto? Y Él pretende desarrollar en nosotros un carácter, bien digo, y una identidad especial, conforme dice la Escritura, a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, amén. Y eso es precisamente lo que nosotros conocemos como crecimiento espiritual. De tal forma que cuando nosotros, ¿cierto?, morimos a nosotros mismos, estamos, ¿cierto?, en condiciones de que el Señor pueda obrar en nuestras vidas, pueda trabajar en nosotros, pueda moldearnos conforme a su imagen, de tal forma que nosotros podamos llevar mucho fruto. Alabado sea el nombre del Señor. La pastora, ¿cierto?, el otro día nos hablaba en su predicación y nos decía que separados del Señor, nada podemos hacer. Por lo tanto, estamos nosotros injertados, ¿cierto?, en esta vid a la cual, ¿cierto?, tenemos que estar firmes, ¿cierto?, y no quedarnos, ¿cierto?, en los primeros rudimentos de nuestra fe, no quedarnos, ¿cierto?, bebiendo solamente leche como niños, sino que tenemos que dar fruto, alabado sea el nombre del Señor, y tenemos que beneficiarnos o ser de beneficio también a la obra a la cual el Señor nos ha llamado. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Entonces necesitamos nosotros ser granos. Sea usted la semilla que quiera ser. Si quiere ser poroto, quiere ser haba, quiere ser lenteja. Pero ese grano tiene que morir. Esa semilla tiene que morir
para que nosotros podamos pasar a ser discípulos o verdaderos discípulos del Señor. Por ende, si hay verdaderos discípulos del Señor, también hay otra clase de discípulos, que son los discípulos comunes y corrientes. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso que leímos acá en la palabra del Señor, que si el trigo no muere, o sea, el Señor específicamente, ¿cierto? O literalmente está hablando de Él mismo, el Señor Jesucristo, que Él debía de morir, Jesús tenía que morir también para poder obtener el fruto de la salvación para nuestras vidas, amén, por la cual nosotros estamos acá hoy en día por gracia del Señor. ¿Sí, amén? ¿Lo creen así? Entonces, Jesucristo hablando del mismo dice, yo tengo que morir, porque si no muero, ¿cierto? No voy a poder cumplir el fruto. Por eso dice la Escritura que cuando la palabra fue enviada, dice, la palabra es Cristo, esa, dice, no volverá vacía, sino que cumplirá el propósito. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Y compara, ¿cierto? Podemos comparar esta palabra con Isaías capítulo 53, versículo 11, cuando Cristo habla acerca de los padecimientos que Él tenía que pasar, ¿cierto? En la cruz. Dice que vería el fruto de la aflicción de su alma y quedaría satisfecho por su conocimiento. Dice, justificará mi siervo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, amén. Entonces, es el mismo Señor que dice que Él plantó trigo en el campo, y por lo tanto ese trigo que Él plantó en el campo se refiere a nosotros. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Amén. Y que nuestro llamado, por lo tanto, si hemos sido plantados como trigos, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando cantamos trigoso? Ya. Si hemos sido plantados como trigos, nuestro deber entonces también es morir. Alabado sea el nombre del Señor. Y morir para nosotros mismos, ¿ya? Porque si no morimos para nosotros mismos, jamás, hermano, escuche esto, jamás daremos el fruto que Dios espera de nosotros. Por eso, como le decía delante, nuestra pastora decía, todo pámpano, dice, que en mí no lleva fruto, dice el Señor, lo va a quitar. Y todo pámpano, dice, que lleva fruto, el Señor lo va a tomar, lo va a limpiar, para que lleve, dice, aún más fruto, ¿cierto? Es decir, que Dios produce en cada uno de nosotros, ¿cierto? La bendición de poder crecer a través del proceso de santificación en el cual nosotros nos transformamos, ¿cierto?, en verdaderos discípulos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para llevar mucho fruto. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos amados. ¿Eh? Por lo tanto, para poder cumplir con esto que el Señor nos ha encomendado de llevar mucho fruto, porque no es un consejo, sino que es una orden, tenemos que llevar mucho fruto. Tenemos nosotros que tener, o practicar más bien dicho, cierto, disciplina en nuestras vidas, la cual nos va a llevar a tener una vida santa, que es lo que Dios requiere para cada uno de nosotros que somos cristianos. ¿Cuántos son cristianos acá? Para que seamos entonces verdaderos discípulos. Y el crecer, hermano, cuesta mucho, ¿ya? Y la disciplina es el camino, es el único camino que nos va a llevar a crecer y a avanzar de la forma en que el Señor quiere de nosotros. El crecer cuesta mucho, el crecer duele, el crecer cuesta mucho trabajo, el crecer es difícil, ¿cierto? Porque tenemos que dejar muchas cosas, tenemos que negarnos, ¿cierto? Muchas cosas, alabado sea el nombre del Señor, y cuesta, pero no es imposible, alabado sea el nombre del Señor. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos que tomar decisiones en nuestras vidas, muchas veces esas decisiones las tomamos en función de lo que hemos aprendido, en función de lo que se nos ha enseñado, en función de lo que las demás personas quizás a lo mejor nos dicen que es bueno o que es malo. Las decisiones muchas veces las tomamos con la presión, por ejemplo, de los amigos o de los familiares, para que nosotros no nos sintamos humillados o menos, ¿cierto?, terminemos equivocándonos o haciendo las cosas como ellos las han hecho. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Pero cuando las cosas salen mal, ¿cierto?, al tomar aquellas decisiones,
Generalmente la culpa nosotros no la asumimos nosotros, sino que se la echamos, ¿cierto?, a todos quienes están a nuestro alrededor, e incluso a veces nos enojamos con el Señor pretendiendo, ¿cierto?, endosarle esta responsabilidad a Él. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos amados. Amén. Entonces, si nosotros nos vamos a la Escritura, nuestro mayor ejemplo de crecimiento lo tenemos en Cristo. Lucas capítulo 2, versículo 52 nos dice que Jesús crecía, ¿se acuerdan?, en sabiduría y en estatura y en gracia, dice, para con Dios y también para con los hombres. Fíjense que hay un crecimiento integral, ¿ya? No tan solamente crecía en estatura, no tan solamente se estaba convirtiendo, ¿cierto?, en un gigante, sino que crecía también en sabiduría intelectualmente, alabado sea el nombre del Señor, y lo hacía también en gracia, no tan solamente para con Dios, sino que también para con los hombres. Y aquí nuevamente vemos el patrón que hemos visto, ¿cierto?, en algunas predicaciones anteriores, donde vemos que Dios establece, ¿cierto?, una relación vertical entre Él y los hombres, para que también nosotros, los hombres y mujeres, establezcamos una relación con aquellos que nos rodean. ¿Se acuerdan? En esto consiste, ¿cierto?, la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Relación vertical. Y amarás a tu prójimo, a quienes están a nuestro alrededor, como nosotros mismos. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, Cristo también crecía de esa forma y lo hacía teniendo gracia para con Dios, pero también gracia para con los hombres. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos amados. Miren, crecía en sabiduría y no crecía en cualquier sabiduría, no en la sabiduría humana que el mundo, ¿cierto?, muchas veces tiene. Alabado sea el nombre del Señor. La lógica de la astucia, ¿cierto?, el conocimiento del hombre o la voluntad del hombre, sino que en contrario Jesucristo nos enseña la palabra del Señor que Él crecía de acuerdo a la sabiduría del Señor, como nos enseña el Salmo 110. El Salmo, 111, versículo 10, ¿cierto?, donde nos enseña que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Buen entendimiento, dice, tienen algunos, ¿sí? Buen entendimiento tienen algunos. Buen entendimiento, dice, tienen todos los que practican sus mandamientos. Son sabios, son inteligentes los que practican sus mandamientos, ¿ya? No es como el mundo nos dice, que ustedes son tontos. No, somos sabios, somos inteligentes, ¿cierto? Somos astutos cuando practicamos, ¿cierto?, los mandamientos del Señor, porque es la única forma en que nosotros podamos glorificar también su nombre aquí en la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, amén. Nada que ver con la sabiduría del mundo, ¿cierto?, y el humanismo, donde la gente dice, yo puedo, yo hago, yo soy. No, dice la palabra que Jesús crecía en sabiduría, ¿cierto? Vale decir que Él obedecía y Él respetaba y Él amaba, ¿cierto?, a Dios y amaba sus mandamientos. Por lo tanto, si queremos crecer en sabiduría, tenemos que hacer también esto. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, amén. Crecía en estatura el Señor. Esto tiene que ver, obviamente, con la apariencia física, con el aspecto físico, el aspecto corporal, ¿cierto? Porque también nosotros crecemos en tamaño, ¿sí? Amén. Éramos niños, ¿cierto? Después somos más niños, adolescentes, jóvenes, adultos, llegamos a la adultez, empezamos a crecer para los lados, no, crecimos. Llegamos a la tercera edad y ahora hasta la cuarta edad, ¿ya? Alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, así como nuestro cuerpo va creciendo, también nosotros tenemos que ir madurando, hermano. ¿Sí? Amén. ¿Está de acuerdo conmigo? Tenemos que ir madurando, porque ya no podemos pensar como un niño de 15 años, como un niño de 18 años, como un niño de 10 años. No podemos pensar como ellos, no podemos compararnos con ellos. Tenemos que ir madurando también en nuestro intelecto. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos amados. Amén. Cuando ya cumplimos los 40 años, ¿cierto? No pensamos como los que tienen 20, alabado sea el nombre del Señor. Y a esto, amados hermanos, a este crecimiento también se le llama la experiencia que nosotros vamos adquiriendo en nuestra forma de vivir. En tercer lugar, Cristo también crecía en gracia, alabado sea el nombre del Señor. ¿Ya?
Que Dios nos ayude a nosotros, porque tenemos también que crecer en la gracia del Señor. ¿Cuántos queremos crecer en la gracia del Señor? Pero para poder crecer en la gracia del Señor tenemos que entender que esto también es un regalo inmerecido, ¿cierto?, del Señor para nosotros. No es algo que nosotros, ¿cierto?, merezcamos. No es algo que nosotros nos podamos esforzar por ganar, sino que no es algo que nosotros podamos comprar, sino que es algo que el Señor nos da. ¿Sí, amén? Solamente por su gracia, solamente por su amor. Que hoy estemos aquí alabando el nombre del Señor es pura y puramente, ¿cierto?, la gracia del Señor. Que hoy podamos estar en pie en este lugar adorando su nombre es solamente gracia del Señor. Que es esa gracia a la cual nosotros tenemos que responder con nuestra gratitud. Y Dios nos entiende que estamos cansados, sí, nos entiende. Pero tenemos que responder con gratitud a la gracia del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. O sea, crecer en gracia significa crecer también en lo espiritual. Alabado sea el nombre del Señor. Porque la gracia nos lleva a tener también un principio que vamos también a desarrollar. Y crecer nos tiene que doler, hermano. ¿Ya? Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. ¿Y cuál es el principio de crecer? ¿O cuál es el principio que crecer nos tiene que doler? Es que nosotros tiene que ser formado un carácter. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Y el carácter, ¿cierto?, es la formación, ¿cierto?, de nuestra personalidad o el resultado del aprendizaje que nosotros vamos teniendo en nuestra vida desde la niñez, cuando comenzamos a crecer, cuando estamos en el vientre de nuestra madre, cuando nacemos, cuando tenemos meses, después años de vida. Alabado sea el nombre del Señor. Dios va transformando nuestra vida, Dios va trabajando en nosotros con todas las circunstancias que van aconteciendo a nuestro alrededor. Como decía nuestra hermana en el devocional, todas las cosas nos ayudan a bien. Alabado sea el nombre del Señor, porque sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y si el Señor dice que son todas, son todas. Por lo tanto, todo lo que a nosotros nos ha pasado en nuestra vida, en nuestra infancia, en nuestra juventud, en nuestra adolescencia, cuando hemos vivido rechazo, cuando hemos vivido quizá a lo mejor la falta de aceptación, cuando hemos pasado por tristeza, cuando hemos vivido en alegría, todo eso ha sido transformado, todo eso ha sido tomado para formar un carácter en cada uno de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos amados. Amén. Por eso que depende muchas veces de las circunstancias que nos van rodeando el carácter que va siendo formado en nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Por lo tanto, nosotros no tenemos que pelear, ¿no es cierto?, o hacer diferencias por nuestro carácter, porque usted ni yo sabemos en la forma en que los hermanos han sido criados, sabemos la forma en la cual han sido formados. Sabemos la forma en la que quizá a lo mejor han crecido. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, amén. Muchos a lo mejor han tenido muchas circunstancias que han tenido que vivir que los llevan, por ejemplo, a tener falta de confianza en sus vidas. Y eso es porque han sido, o su carácter ha sido formado de esa forma. Pero ese carácter está en transformación. Amén. Ese carácter con el cual nosotros llegamos a la iglesia está en transformación, porque Dios quiere que nosotros muramos a nosotros mismos, muramos a nuestro carácter, muramos a nuestra forma de ser, para que solamente mostremos a Cristo en nuestra vida. Amén. ¿Pueden decir amén a eso, cierto? ¿Sí? Entonces hay un predicador que escuchamos nosotros con mi esposa hace un tiempo atrás, que él establecía algo muy importante, y él decía: es tal la forma en que Cristo tiene que ser formado en nosotros, que nosotros como personas, yo, mi personalidad como Israel, tiene que ser anulada por Cristo de tal forma que nosotros nos volvamos invisibles. ¿Se da cuenta, hermano? Estoy hablando figurativamente, ¿ya? No se vaya a echar pintura a la casa para volverse invisible, no. Hablo figurativamente. Es tan cierto lo que Dios tiene que ser formado en nosotros, que nosotros tenemos que volvernos invisibles. De tal forma que cuando la gente nos mire, no vea a Israel, no vea a Elías, ¿cierto? No vea a Jeremías, voy a usar mi familia para no herir susceptibilidades. No vea a Isaías, no vea a Catherine, sino que vea a Cristo obrando en nuestras vidas.
Por eso decía el Señor, cuando los hombres, cuando las mujeres, los que están a nuestro alrededor, los vean ustedes y vean las buenas obras que ustedes hagan, sea glorificado, dice, el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Pero ¿qué pasa? Como no hemos querido morir al yo propio, como no hemos querido morir a nuestro carácter, alabado sea el nombre del Señor, porque no queremos que Dios nos transforme, porque queremos seguir, ¿cierto?, siendo esos discípulos comunes y corrientes, vemos, ¿cierto?, que la Escritura también nos dice que cuando los hombres vean nuestras obras, no blasfemen el nombre de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos amados, amén. Por eso que nosotros nacemos con un temperamento. Nacemos con un carácter, algunos son coléricos, otros son irritables, otros son alegres, otros son flemáticos, otros son melancólicos, otros son sanguíneos, unos son de piel, otros son ásperos, etc. Todos tenemos diferentes caracteres, alabado sea el nombre del Señor, y todos esos caracteres también tienen cualidades, pero también tienen defectos, alabado sea el nombre del Señor. Y nosotros tenemos que trabajar en esos temperamentos para que sean transformados y podamos exaltar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, amén. Por eso, si yo le decía, si alguien creció, por ejemplo, con rechazo, esa persona que creció con rechazo va a formar una barrera de agresividad, de resistencia, ¿cierto? Y siempre va a estar a la defensiva de tal forma de resistir que otras personas, por ejemplo, lo lastimen o la lastimen, alabado sea el nombre del Señor. Pero Cristo ha venido a nuestras vidas para que nosotros seamos nuevas criaturas, alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos amados, amén. Entonces, la Escritura nos enseña que nosotros no tenemos que ser conformes, ¿cierto?, a la voluntad de hombre, a lo que digan los demás. La Biblia nos enseña que nosotros tenemos que ser formados a la voluntad de Dios, por lo tanto yo tengo que menguar, yo tengo que bajar para que Cristo sea formado en mí, alabado sea el nombre del Señor, para que Cristo sea exaltado en nosotros, alabado sea el nombre del Señor. Y eso obviamente trae sufrimiento, muchas veces trae dolor, alabado sea el nombre del Señor sobre nuestras vidas, porque necesitamos, ¿cierto?, o queremos hacer nuestra voluntad muchas veces y no hacer la voluntad de Dios, alabado sea el nombre del Señor. A pesar de que conocemos la palabra de Dios y sabemos muchas veces lo que es bueno y lo que es malo, no le preguntamos, ¿cierto?, al Señor qué es lo que tenemos que hacer. Ni siquiera nos acordamos, ¿cierto?, de este principio, que un hombre no puede ser de bendición a los demás si no tiene un origen divino. Eso es lo que nos enseña Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Porque todo dice, lo que es nacido de Dios, dice, así no vamos a vencer a nadie, hermano. Todo lo que es nacido de Dios, vence al mundo. Y esta es la victoria. ¿Cuál es la victoria? Que ha vencido, ¿cierto?, al mundo nuestra fe. Alabado sea el nombre del Señor. Con mi esposa estamos leyendo un libro de guerra espiritual desde una perspectiva bíblica, porque hemos tenido algunas conversaciones respecto de eso. Y el libro se basa en el capítulo 6 del libro de Efesios, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Ponerse la armadura, ¿cierto? El casco y todo. Y el libro va en todo, el escritor va hablando de toda esa, explicando de todas esas situaciones. Y nos hemos dado cuenta, ¿cierto?, reafirmando esto, de que nosotros estamos peleando una batalla que ya está ganada. ¿Sí? Nosotros estamos peleando una batalla que ya está ganada. Porque la Biblia nos enseña que Cristo en la cruz del Calvario triunfó sobre todo. Pero el diablo, ¿cierto?, que el Señor lo reprenda, aunque está a medio morir saltando, sigue molestándonos, ¿ya? Pero está vencido, hermano. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Por lo tanto, la visión del cristiano, vamos en
¿En qué vamos? Ya me acuerdo. Vamos en el capítulo 6. La misión del cristiano es resistir. Resistir. La Biblia nos manda a resistir. Poner el escudo, aguantar con el yelmo. Vamos en la parte de resistir. Después le vamos a explicar el del ataque, ¿ya? Resistir. Estamos en esa parte de resistir. El yelmo, el escudo, la coraza de la fe, el apresto del evangelio. Alabado sea el nombre del Señor. Resistir. ¿Resistir por qué? Porque la Biblia nos dice que resistamos y el diablo huirá de nosotros. Porque la batalla ya está vencida. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Ya? Por lo tanto, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Por lo tanto, cuando nosotros nacemos de nuevo, como lo explicamos, ¿cierto?, hace un tiempo atrás, podemos tomar decisiones que van a traer a nuestras vidas, ¿cierto?, y a los que me rodean, a los que yo amo, van a traernos paz, van a traernos alegría, van a traernos gozo y van a traernos prosperidad, aún cuando no sea lo que yo quiero, ¿cierto?, o aún cuando no sea quizá a lo mejor lo que necesitamos. Alabado sea el nombre del Señor. Porque nosotros necesitamos la voluntad de Dios en nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Primera de Juan capítulo 3, versículo 8 al 9, nos dice lo siguiente, que el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo dice, peca desde el principio. Para esto, dice, apareció ¿quién? El Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. Versículo 9. Todo aquel, dice, que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente, ¿cuántos son simientes de Dios acá? Permanece en él y no puede pecar, dice, porque es nacido de Dios. Pregunta ese no. Y hay algunos que todavía no entienden esto. Y es válido, ¿cierto? Porque no todos lo podemos entender. No voy a nombrarlo para no ponerlo en evidencia. Pero si nosotros somos nacidos de Dios, dicen algunos, ya me preguntan constantemente esto, ¿por qué entonces seguimos pecando? Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué seguimos pensando mal de aquellos que nos rodean? ¿Por qué seguimos juzgando a quienes, por ejemplo, están en autoridad, mirando cómo actúa y se dice cristiano y ya se siente muy santo y sabemos que se enoja, ¿cierto?, que grita y está bien? Porque somos humanos, pero estamos nosotros tratando, alabado sea el nombre del Señor, de cambiar, y nosotros todavía, ¿cierto?, tenemos que seguir avanzando en este proceso de santificación. ¿Ya? ¿Sí? Amén. Estamos avanzando, ¿cierto? Sí. Amén. Entonces, ¿por qué pecamos? El Señor dijo que si era todo, es todo. Y nosotros, ¿cierto?, en nuestra vida, dice la Escritura, ya lo vimos en la escuela dominical latamente, pero la Escritura nos enseña que el pecado está en nuestros miembros, en nuestro cuerpo, en nuestra carne, alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, nuestro ser interior, cuando hemos venido a Cristo, ha sido transformado y ha sido regenerado. Hemos nacido, ¿cierto?, en nuestro hombre interior, pero en nuestro hombre exterior aún se resiste. Alabado sea el nombre del Señor. Nuestra carne aún se resiste. Y esa es la lucha que nosotros tenemos constantemente, que no nos permite avanzar, que no nos permite crecer, porque muchas veces le damos más cabida, ¿cierto?, a las obras de la carne que al fruto del Espíritu en nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Por eso pecamos, porque lo único nacido de nuevo es nuestro espíritu. Pero llegará un día, como dice el libro de Corintios en el capítulo 15, cuando esto corruptible, dice, se vestirá de incorrupción y esto mortal se vestirá de inmortalidad. Nuestros cuerpos serán transformados y podemos entrar en la presencia del Señor con cuerpos glorificados. Yo no sé si usted se goza por aquello, porque ese será el momento cuando ya dejemos de pecar. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos amados. Amén. Llegará un día cuando ya nosotros dejemos de pecar, y ese día será cuando nuestro cuerpo sea transformado. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Entonces, mientras estamos en este proceso, tenemos que pedirle al Señor que Él nos ayude para menguar a nosotros mismos, para menguar, ¿cierto?, a nuestros deseos. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la Biblia que nosotros tenemos que llevar nuestra voluntad a la cruz del Calvario. Por eso dice Pablo en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, Pablo tenía toda la libertad para decir: con Cristo estoy conjuntamente
crucificado. Alabado sea el nombre del Señor. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Pablo decía, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, porque todavía estoy vivo, esta carne la someto, ¿cierto?, a la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí en la cruz del Calvario. Día a día nosotros tenemos que crucificar nuestra carne. Día a día nosotros tenemos que someter nuestra voluntad a la voluntad del Señor. Es la forma en la cual voy a empezar a cambiar. Alabado sea el nombre del Señor. Pero cuando esto lo hacemos nuestras fuerzas, claro que se vuelve muy difícil, porque no lo está haciendo el Señor, lo estamos haciendo nosotros por nuestras propias fuerzas. Necesitamos, por lo tanto, nosotros un crecimiento espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Un carácter espiritual en el cual, cierto, Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Si volvemos al principio, por favor, y aquí si me ayudan para ir finalizando. Si el grano de trigo, dice, no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, dice, lleva mucho fruto. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, amén. Hay 4 características que se necesitan para que este grano tenga que dar fruto. Fíjese que los granos, o específicamente el grano de trigo del cual habla acá, los que son del campo saben que el grano de trigo es duro, ¿cierto? ¿Sí? Muy duro, alabado sea el nombre del Señor. Es casi como una piedra, ¿cierto? El grano de trigo. ¿Sí? Pero fíjese que cuando ese grano de trigo, ¿cierto?, duro, es empapado, ¿cierto?, y se comienza a mojar, se reblandece, alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Por lo tanto, tenemos que nosotros permitir también al Señor que Él pueda preparar nuestra tierra y donde caiga ese granito, ¿cierto?, para que comience a dar fruto correctamente o comience a morir. En segundo lugar, el grano comienza a transformarse y en la tierra, ¿cierto?, comienza a inflarse, comienza a cambiar. Alabado sea el nombre del Señor. El grano cambia en la tierra. Y fíjese que cuando el grano cambia en la tierra se hace comestible ese grano y se hace dulce. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos amados. Amén. Ya transformado el grano se rompe, crece hacia arriba y hacia abajo. Y al crecer hacia abajo empieza a dar raíces profundas. Y la palabra del Señor nos enseña que Cristo es nuestra tierra fértil. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando tenemos buenas raíces es cuando nosotros comenzamos a hacernos fuertes. Alabado sea el nombre del Señor. Y al crecer, ¿cierto?, hacia arriba, también comenzamos a dar fruto y comenzamos, ¿cierto?, a tener verdaderos discípulos que puedan bendecir a quienes están a su alrededor. Termino con esta ilustración. Había un hombre, ¿cierto?, un joven más bien dicho, rico, en Marcos capítulo 10, versículo 22. Nosotros conocemos la historia, no se la voy a explicar completamente. Pero este hombre se acerca a Jesús, ¿cierto?, y le dice, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para ser salvo, ¿cierto? Tengo que hacer para entrar al reino de los cielos. Jesús le responde, él sabía lo que iba a responder el joven. Jesús le dice, mira, los mandamientos tienes que cuidar. Los mandamientos tienes que cumplir. El joven se puso contento, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Dice, estoy listo. Porque los mandamientos he cumplido desde mi juventud. Pero el Señor, conociendo su corazón, le dice, espérate un poquito, porque te falta algo. Le dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Dice el versículo 22, a la respuesta de Jesús, este hombre, ¿cierto?, se aflige por la respuesta de Jesús y se fue triste porque tenía, dice, muchas
posesiones. Alabado sea el nombre del Señor. En el versículo 23, después de la dramática respuesta que Jesús le da a este hombre, o de la dramática salida también del joven rico, Jesús mira a los discípulos, a los que estaban con él, porque ellos estaban presenciando, ¿cierto?, esta imagen, esta escena. Y el Señor les dice y les declara: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Alabado sea el nombre del Señor. Dice el versículo 24 y el 26 más adelante que los discípulos se asombraron de sus palabras. Quedaron atónitos con las palabras de Jesús. Incluso a lo mejor cuestionando: oye, pero ¿cómo el Señor está diciendo esto? Pero los discípulos quedaron asombrados por las palabras. Y Jesús no cede y va más allá aún. Y en el versículo 24 y en el versículo 25 repite nuevamente: qué difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en la riqueza. El versículo 25 le dice: es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Esta aguja que aparece señalada aquí en la escritura no son las agujas con las que cosemos, porque ¿cómo va a meter un camello por ese orificio?, ¿cierto? Se está refiriendo, ¿cierto?, a las puertas que tenían las ciudades amuralladas. ¿Ya? Esta puerta, ¿cierto?, era una puerta que era bastante estrecha. Por lo tanto, el Señor, tomando ese ejemplo, dice: qué difícil es que entren los ricos en el reino de Dios. Más fácil va a ser pasar un camello por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Fíjese que aquí el problema no eran las riquezas. Alabado sea el nombre del Señor. No era lo que el joven rico poseía. Alabado sea el nombre del Señor. Los discípulos, atónitos, asombrados, aún estaban, ¿cierto?, tratando de comprender lo que realmente significaría para ellos seguir a Jesús. Aquí había un hombre, ¿cierto?, un joven que había sido bendecido con gran riquezas. Un hombre aparentemente moral, que había cumplido con los mandamientos. Un hombre justo, alabado sea el nombre del Señor. Pero en lugar de darle la bienvenida, ¿cierto?, el desafío directo de nuestro Señor Jesucristo hace que sea un poco más difícil, incluso imposible, que se una para ser parte de sus discípulos. Por eso termina el versículo 26 diciendo, hablando de la pregunta incrédula, ¿cierto?, de los discípulos que estaban con él, asombrados, ¿cierto?, le dicen: entonces, ¿quién podrá salvarse o quién podrá ser salvo? Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos amados. Amén. Entonces, como nuestro Señor Jesucristo, más adelante les dice en el versículo 31, muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Pedro, porque Pedro y los demás discípulos, ¿cierto?, se acuerdan que habían dejado todo para seguir a Jesús. Lo dice el versículo 28, Juan David. Como habían dejado, ¿cierto?, todo para seguir al Señor, habían renunciado a su yo mismo. Jesús les habla, ¿cierto?, en el versículo 29 y en el versículo 30 les dice lo siguiente. Ante su asombro, ¿cierto?, le dice Jesús a sus discípulos: de cierto os digo, en verdad les digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanas, o hermanos, o madre, o padre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, o por causa del Evangelio, que no reciba, versículo 30, 100 veces más ahora en este tiempo, casas, y hermanos y hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Aquí claramente vemos a hombres muriendo, ¿cierto?, a su yo personal, muriendo a sus deseos, muriendo, ¿cierto?, a lo que ellos anhelaban para poder formar parte, ¿cierto?, de los discípulos de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor.
Por eso decía el Señor, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y si aún tiene fuerza, sígame. Y tiene sentido seguir a Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es bueno formar parte de la familia de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos, cuando nosotros permitimos que el carácter de Dios sea formado en nosotros, podemos entonces, alabado sea el nombre del Señor, vivir en las bendiciones del Señor. Podemos vivir, ¿cierto?, en lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Pero mientras no permitamos que el Señor more en nosotros, mientras no permitamos que el Señor trabaje en nosotros, seguiremos siendo los discípulos comunes y corrientes que hemos sido hasta el día de hoy. Así que el llamado es a que avancemos, a que crezcamos y a que permitamos al Señor obrar en nuestra vida. Póngase en pie, por favor. Esta es la palabra del Señor.